Recuerden que cada vez van apareciendo algunas asignaturas y otras van desapareciendo. En la entrega anterior, la mezcla era desarrollo ágil, además de fundamentos de hardware y software, como también sistemas operativos. En esta tercera entrega sigue estando desarrollo ágil, pero ahora desaparece sistema operativo y ahora aparece otra asignatura. Ahora aparecen fundamentos de bases de datos y bases de datos relacionales. ¿Qué es lo que corresponde a desarrollo ágil? En la entrega anterior tuvieron que hacer un product backlog. Según metodología Scrum, el product backlog es el listado completo de todos los requerimientos del proyecto priorizado. Y esta división se va dando en porciones de tiempo llamadas Sprint Backlog. ¿Qué características tiene el Sprint Backlog? La primera, que esta es la pila del producto del sprint. Cuando hablamos de un sprint, estamos hablando de periodos de tiempo que pueden ser de 15 o 30 días. Ojo, en Scrum cuando hablamos de 15 o 30 días, estamos hablando de días calendarios. Pero en la práctica ustedes no trabajan todos los días de la semana. De hecho, Scrum habla de 5 días a la semana, 8 horas diarias. O sea que en realidad cuando hablamos de 15, en la práctica son 10 días o 2 semanas. Y cuando hablamos de 30, corresponde a 20 días de calendario o 4 semanas. ¿Qué diferencia tiene el Product Backlog con el Sprint Backlog? Primero, como ya dijimos, el Product Backlog es el listado completo. El Sprint Backlog es solamente los requerimientos que se van a trabajar durante el periodo. El Product Backlog es menos detallado. En el Sprint Backlog se tiene que generar mayor detalle. Por ejemplo, si yo en el Product Backlog 1, en el Product Backlog defino, que el historia de usuario me dice, yo como tanto quiero hacer esto por esto otro, yo tengo que definir una serie de actividades para complementar y completar ese requerimiento. Por ejemplo, tareas básicas como levantar la base de datos, generar los modelamientos, generar los diagramas, efectuar el análisis, diseñar las interfaces, todo eso es parte de una actividad. Otra diferencia, el Product Backlog, la planificación se hace por semana. En el Sprint Backlog, la planificación es por hora. Como Scrum trabaja con la proporción 8 por 5, que son 40 horas a la semana, Scrum dice que no pueden haber tareas, o toda tarea debe ser menor o igual a 24 horas. ¿Qué significa 24 horas? 3 días. Scrum recomienda que si hay una tarea que es sobre 24 horas o más de 3 días, se debe descomponer en subtareas. ¿Para qué? Para eliminar complejidad. Porque si no voy a estar reventando a uno de los miembros del equipo. En este caso, ¿cómo se debería ver un Sprint Backlog? Profe, no sé cómo presentamos la hora. Si decimos 24 horas, digo 24 horas porque digamos, perdón, 24 horas serían 3 días de trabajo. Esto que están viendo acá sería un ejemplo de cómo ustedes deberían presentar el Sprint Backlog. Primera columna, el requisito o la historia de usuario. Como cada historia de usuario por lo general lleva un ID, le colocan el ID pertinente. Por cada historia de usuario van a tener tareas. Y esas tareas las van descomponiendo y le van dando un nombre o una descripción. Tercera columna, ¿quién?
Recuerden que Scrum habla de equipos autoorganizados y automotivados. Eso significa que por cada miembro decide qué tarea va a realizar de acuerdo a la que más le acomode o de acuerdo a cuál vaya más allá de su área de conocimiento. Por lo tanto, tiene que aparecer el nombre del responsable. Cuarto, el estado. Recordemos que Scrum define 3 tipos de actividades. Scrum define tareas pending, to do y done. Eso significa que todas las tareas parten en esta pizarra, 3 columnas, pending, to do, done. Todas las tareas parten acá. Entonces cada miembro del equipo se hace cargo de esta tarea. Cuando viene un miembro del equipo y dice, ya, yo puedo hacer la tarea 2, agarro este post-it en teoría y lo muevo acá. Y eso significa que lo estoy trabajando, lo estoy desarrollando. Entonces automáticamente la tarea cambia de pending a to do. Y cuando termino de efectuar la tarea y ya la tengo lista, este post-it se mueve y pasa a done. Significa que la tarea está completada o está finalizada. El objetivo, cuando parte el sprint, es que todas las tareas que están acá, al término del sprint, tienen que estar acá. Si estamos terminando el sprint y tengo tareas que todavía están acá, o peor, todavía están acá, estamos en problema. Porque eso significa que no vamos a llegar al resultado del sprint y no se va a lograr el producto del incremento. Por lo tanto, la labor del Scrum Master es estar asegurándose que estas actividades vayan avanzando a medida que esté la pizarra. Y luego, en la parte siguiente, hay unos números. A estos números se le llama la matriz de carga. ¿Cómo funciona la matriz de carga? Día 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo de los días que tenga el sprint. Y luego aparece un número. Ese número es la cantidad de horas pendientes de trabajo. Por cada actividad se le da una duración por hora y la sumatoria nos da la cantidad de horas pendientes. Entonces, obviamente, por cada día esas tareas deben ir disminuyendo. Por ejemplo, ¿qué dice acá? La tarea 1 tiene una duración de 16 horas y el día 2 tiene una duración de 8 horas. ¿Qué significa? Que la tarea 1, el encargado, que aquí dice que fue Joao, se encargó de trabajar en la tarea 1 toda su jornada. Por lo tanto, para el día 2 todavía le quedan 8 horas de trabajo. Pero esas 8 horas se restan de la cantidad total. Por eso que baja de 1120 a 1088. Y Joao dedicó el segundo día a terminar esa tarea, por lo tanto el tercer día figura en blanco, porque eso significa que esa tarea ya terminó. Yo al mirar la matriz de carga, yo puedo deducir que el primer día se trabajaron las tareas 1, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. ¿Por qué yo sé que la sexta no se trabajó? Porque al día siguiente tengo la misma cantidad de horas. Y al tercer día tengo la misma cantidad de horas. Eso significa que esta carga no fue trabajada. ¿No? Vale. Ahí después le habilito para que vean el resultado. Acá no hubo avance, el avance recién estuvo, fíjense. La tarea 2 partió con 16 horas. Al segundo día ya quedan 8 horas. Pero al tercer día quedan 4. Eso significa que solamente al segundo día trabajó la mitad de la jornada en esa tarea. Y la otra mitad la puede que la haya trabajado en otra. Y ahí tendría que hacer el cruce de cuáles en este caso las tareas que la hora tenía asociadas. Cuando el bloque desaparece, significa que la tarea ya se encuentra finalizada y está en estado completada. Mientras yo vaya pasando horas, significa que la tarea todavía se encuentra pendiente. A eso se le llama la matriz de carga del sprint. El objetivo es que al llegar, bueno, ahí está cortado, al llegar al último día, sea el día 15 o el día 30, dependiendo de la definición del sprint, todas las tareas aparezcan en 0 o aparezcan en blanco. ¿Por qué? Porque recordemos que esto, después, bueno, como está en el material de apoyo que les subí, esto después se transforma y se va a un elemento que se llama el burn down chart, o el gráfico de bajada. Entonces el gráfico de bajada
tiene el eje esperado versus el eje real. Entonces, ¿cuál es el eje esperado? Que de aquí al término del sprint esta línea sea secuencial y que avance de la cantidad de tareas y que llegue hasta cero. En el mundo real, esto podría comenzar a tomar líneas, irse para allá, desviarse, achicarse, porque podrían causar atrasos, cambios, etc. Pero el objetivo siempre es terminar en cero. Y el cero significa que todas las tareas del sprint pasaron a DOR. Eso significa que el sprint backlog y el burn down chart termina en cero. Esa es la diferencia entre el sprint backlog y el product backlog. En el product backlog, ustedes definen las tareas sin nivel de detalle. Las definen como deben definirlas como historias de usuario y pueden hacer una planificación propuesta por semana. En esta tarea voy a demorar 2 semanas, en esta voy a demorar 3 semanas, porque al final da lo mismo, porque cuando yo veo esa proyección de tiempo, yo voy viendo cómo la puedo hacer cuadrar después en la planificación de mi sprint. Porque, por ejemplo, yo podría tener acá la historia de usuario 1, que va a tener 2 semanas. La historia de usuario 2, que va a tener 3 semanas. La historia de usuario 3, que va a tener 1 semana. Y la historia de usuario 4, que va a tener 2 semanas. Pucha, resulta que la 1 y la 2 son más, se ocuparon Moscow. Y la 3 y la 4 son Chul. El problema que si yo tomo la 1 y la 2, que son 5 semanas, no me cuadra en un sprint. Me paso en una. 2 y 1, me falta una semana, voy a tener una semana de vagancia. Ideal. Pero a lo mejor me conviene para el sprint backlog 1 trabajar la historia de usuario 1 y 4 porque me cuadra con los tiempos. Entonces voy a tener una tarea importante y una tarea menos importante. Y para el sprint backlog 2 voy a tener la historia de usuario 2 y la historia de usuario 3. ¿Por qué? Porque también me sirve para poder hacer cuadrar con mis planificaciones. Y de ahí voy haciendo todo el desglose por actividad y tarea. Profe, ¿requisitos son la historia? La historia de usuario. Lo que pasa es que la pone como requisito en este ejemplo porque se recomienda que sean las historias de usuario las que vayan. No obstante, no es obligatorio. ¿Por qué? Porque las historias de usuario no son de Scrum. Recordemos que las historias de usuario vienen de XP. Entonces, al no ser un método que viene de la misma metodología, no te pueden obligar a forzar algo que no es Scrum. Entonces, se recomienda que sean las historias de usuario, pero en la práctica lo pueden listar de varias formas. Por eso ahí aparece como requisito. Todavía no me quedan claros los minutos. O sea, la hora. Esos minutos, horas. Pero se supone que sumando todas esas horas me da 1120. Sí. Ah, ya, entonces está cortado. Está cortado, igual que hacia el ya, lado. Igual que hacia el lado. En este ejemplo está cortada la sumatoria de todas las horas, debería darte 1120. Porque eso significa que todavía te quedan 1120 horas de trabajo. Y a medida que tú vas avanzando tareas, eso te va disminuyendo proporcionalmente. ¿No puedo mezclar historias de usuario? ¿Ah? ¿Puedo mezclar historias de usuario que se parezcan, sean similares? Siempre y cuando el mínimo producto viable, el MVP, sea acorde a la historia de usuario, en este caso son parecidas, van a producir un resultado similar y siempre y cuando no te descuadre tu planificación. Claro, que nosotros en el tema de los libros, ¿Ya? trabajamos con el docente y el alumno. ¿Ya? Dos historias de usuario, pero son casi lo mismo. Si son casi lo mismo, se podría. ¿Sí? Ahora, ojo, que ustedes lo deberían entregar al menos el primer sprint backlog. Y el primer sprint backlog tiene que considerar tareas iniciales de desarrollo. Por ejemplo, programación, resultado. ¿Y en qué momento levantaron la base de datos? ¿En qué momento levantaron la infraestructura? ¿En qué momento hicieron las maquetas, los mockups? ¿En qué momento elaboraron el diagrama? Entonces, además de las tareas propias de desarrollo, porque igual tienes que desglosar, no sé, 4 módulos: programación módulo 1, documentación módulo 1, conexión con la base de datos, elaboración del plan de pruebas.
Todo eso como actividad tiene que estar contemplado dentro del sprint. No solo son tareas de desarrollo, también tareas de gestión. Pero técnicamente lo que ustedes deberían entregar es algo parecido a eso. Eso es lo que debería llegar. Punto 1. Ojo, punto 1 y punto 2. Punto 1. Así es. Define las historias junto con sus respectivas actividades que ingresarán a los primeros sprints de acuerdo al tiempo asignado. O sea, que las historias de usuario cuadren efectivamente la planificación del sprint y se genere además el detalle o desglose por tareas. Y el segundo punto dice, determina la historia y sus respectivas actividades que otorgan el mayor valor al cliente. O sea, una cosa es que esté bien planificado, pero otra es que de verdad lograron determinar el valor de la historia y cuáles eran las más relevantes. Esa es la diferencia entre el punto 1 y el punto 2. El punto 1 es que esté bien hecho y el punto 2 que el orden que ustedes definieron efectivamente sea acorde al valor para el negocio. Así es. Que sea ordenado por prioridad para el negocio, prioridad por valor. El punto 1 y el punto 2 corresponde a desarrollo ágil. Hasta acá, ¿alguna duda? ¿Por qué nosotros debemos pagar una cantidad de horas de trabajo? Primero, ¿Cómo nosotros podemos identificar cuántas horas dedicarle a una historia? en este caso, lo primero, juicio de experto. Ustedes estimar cuánto se podrían demorar en cada tarea. Y lo segundo, que te cuadre con la cantidad de horas que tienes. El criterio de evaluación suyo no va a ser una vez que nosotros tenemos. Yo voy a ver que cumple con la metodología. En este caso, ojo, 8 por 5 40. Si están haciendo un sprint de 80 horas, o sea, de 15 días, significa que mínimo pueden ser 80 horas. Y ojo, 80 horas por persona. Si el equipo es de A3, mínimo 240 horas. Si el equipo es de A10, podrían ser 8.000 horas. Porque si tiro, no sé, 3.000 horas para un equipo de 3 personas, eso significa que voy a tener reventados los pobres cabros. Entonces, técnicamente es lo máximo que va a poder trabajar una persona. 80 horas. 3 personas, 240 horas. 4 personas, 320 horas. 5 personas, 400 horas. 10 personas, 800 horas. Y Scrum mínimo define que tienen que haber por lo menos 12 personas. O sea, menos máximo. Máximo 10 miembros del equipo de desarrollo más el Product Owner y el Scrum Master. Sobre eso se podría trabajar, pero Scrum define que sobre eso se podría producir un caos. Y ahí se recomienda descomponer en células. Que una célula se haga parte de una parte del proyecto y otra célula se haga cargo de otra parte del proyecto. Sobre ítem 1 y ítem 2, ¿alguna otra duda? Sí, entonces tenemos que empezar por el sprint backlog, definiendo las actividades de cada historia. Así es. Y después pasar a un... Primero definen la historia, en este caso el Product Backlog ya lo tienen. Obviamente igual hay que revisar si hay errores, pero asuman que por lo menos por ahora es la base. Además es Scrum. Todo puede cambiar en el camino. Claro, pero eso es un product backlog. Sí, pues, pero ahora es el Sprint Backlog para esta entrega. Hay una actividad sobre cada historia de usuario. Así es. Siempre y cuando te cuadren para al menos el primer Sprint Backlog. Y después el código lo paso al... A la tabla. Y el otro esquema, bases de datos relacionales. Tercer punto, diseñar el modelo conceptual o modelo entidad-relación. Cuarto punto, diseñar el modelo lógico de la base de datos. Quinto punto, diseñar el modelo físico de la base de datos.
En este caso, tercer punto, diseño de la base de datos, considerar la totalidad de las entidades. O sea, técnicamente poder ver la entidad y sus tipos de relación. Básicamente, cuando hablamos del modelo conceptual, sí, el modelo conceptual es rectángulos, entidad A, el rombo al medio, y entidad B. Solamente saber las entidades y cómo se relacionan. Por ejemplo, alumno, carrera, y aquí en el rombo un verbo, matricula. El alumno se matricula en la carrera. La carrera ofrece una malla. La malla dispone de asignaturas y la asignatura son impartidas por docentes. Si se dan cuenta, no hay atributos, no hay llaves, solamente las entidades y cómo se relacionan. Eso es el modelo conceptual. Y es uno para todos. Uno. No es que se divida. No, uno. Se está hablando de la tesis. Entonces, El punto 3. Modelo conceptual. Sin cardinalidad. Y sin cardinalidad. Luego pasamos, ojo, recuerden que uno alimenta al otro. Luego pasamos al modelo lógico. El modelo lógico, considerando la totalidad de las clases. El modelo lógico es más detallado. En el modelo lógico aparecen los atributos, aparecen las llaves, aparece la cardinalidad, uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos, y también aparece la normalización. Primera forma normal, segunda forma normal y tercera forma normal. O 1FN, 2FN, 3FN, que es el modelo de estandarización de las bases de datos. 1FN no pueden haber nombres de atributos repetidos. Por ejemplo, si tengo root alumno, root docente. Segunda forma normal. En algunos casos las llaves primarias van a tener que invocarse como llaves foráneas. Ahí aparecen las FK. Tercera forma normal. Toda relación muchos a muchos necesita de tablas intermedias de interacción. Siempre que haya una relación muchos a muchos de tres entidades, debe haber una tabla intermedia que genere interacción. Esas son las tres propiedades. Y una vez que desarrollan el modelo lógico, viene el modelo físico. ¿Qué diferencia tiene el modelo lógico con el modelo físico? ¿Qué cosa? La estructura de código, ¿y en qué se distingue esa estructura de código? El modelo lógico es la arquitectura general de la base de datos. Es independiente al motor. El modelo físico es la arquitectura orientada a un motor en específico. Yo podría tener un modelo lógico general de una base de datos y diversos modelos físicos, uno para MySQL, otro para Oracle, otro para SQL Server, otro para Postgre. ¿Por qué? Porque se agregan los tipos de datos. Y en algunos motores va a ser varchar un texto, en otros va a ser varchar 2,
En uno va a ser la fecha date, en otro va a ser datetime, en otro va a ser timestamp. Entonces técnicamente el modelo físico es el mismo modelo lógico, pero agregándole los tipos de datos. ¿Por qué? Porque ahí me están diciendo que ese modelo físico va apuntado para implementarse en Oracle. Ese modelo físico va dirigido para implementarse en MySQL. Ese modelo lógico va dirigido para implementarse en Postgres. Y así sucesivamente. El modelo lógico no lleva tipos de datos porque es independiente del motor de la base de datos. Esa es la diferencia entre el modelo lógico y el modelo físico. Profe, Sí. el tercer punto es eso. Sí. En el cuarto punto es eso, pero agregando Eso, pero agregando cardinalidades, atributos, llaves. cardinalidades, llaves. Ah, ya. Y el quinto punto es el modelo lógico agregando los tipos de datos. Profe, pero eso no lo podemos juntar el 4 y el 5. No. ¿Cómo lo presentamos? Presentaríamos el mismo dibujo, pero El mismo dibujo, pero con tipos de con datos. tipo de datos. Así es. Pero ¿cómo sería eso? ¿Cómo? Cinco, no. ¿Pero cuál punto? Sí. Con ese mismo. Tiene los tipos de datos. Integer, varchar, es un modelo físico. Ahí sí. Eso es un modelo lógico. No tiene tipos de datos. Tiene cardinalidades, tiene llaves. ¿Muestra el otro, profe? Técnicamente lo que ustedes tienen que hacer es modelo lógico y luego el mismo diagrama, pero con tipos de datos. Ese también es un modelo físico. Es un modelo lógico. No tiene tipos de datos. Es un modelo físico, tiene bases de datos, tiene tipos de datos. Que nunca supimos que se llamaba así. Sí, se llama modelo físico. Cuando trae los tipos de datos, es modelo físico, porque eso significa que ese tipo de datos corresponde a un motor en específico de base de datos. Entonces así después que revise la documentación para saber con qué. Porque tú, como les digo, tú puedes tener un diagrama, un modelo lógico general de tu base de datos y podéis tener distintos modelos físicos dependiendo de los motores que tú tengas. Entonces, para Oracle va a ser un modelo físico, para SQL Server va a ser otro modelo físico, para Postgre va a ser otro modelo físico. ¿Por qué? Porque los tipos de datos cambian. Unos son varchar, otros son varchar 2, unos son time, otros son datetime, otros son timestamp, fecha. Pero si nosotros pasamos a SQL de ir a hacer En este caso, como les dije, yo no voy a meter el motor de la base de datos, porque sé que depende del profe y el motor que ves. El motor de base de datos tiene la libertad de elección de ustedes. No sé si se puede trabajar. O sea, cuando uno diseña la aplicación puede interactuar más De base de datos no se recomienda porque cuando tú generas el script de conexión, tú habilitas una línea de script, una llamada. Entonces tendrías que estar casi como comentando y descomentando o crear diversos scripts y manejando datos en un motor y otros datos en otro motor. Pero por ejemplo, si fuesen cosas masivas, puedo hacer que, no sé, tengo 1000 personas, puedo hacer que, no sé, 500 se vayan por este flujo, 500 por este y se quede. Sí. De hecho, el retail lo hace así, porque para no saturar la base de datos, tienen la base de datos de ventas actuales y la base de datos de ventas por año. Entonces, dependiendo de la antigüedad de la fecha, es la base de datos a la cual vamos a consultar. Porque está la base de datos de fechas de venta actual y la base de datos de venta histórica. Porque si no tendríais una pura base de datos mezclada de muchos temas. Y va a ser mucho, justamente. Porque ya con millones de consultas, mientras más consultas tú tengas, SQL pierde rendimiento.
Y ahí vienen las variantes como TSQL o PLSQL que intentan sacar datos de forma más óptima. Esos son los 5 puntos a trabajar en esta entrega. Repito, los 2 primeros puntos, el Sprint Backlog, y luego el modelo conceptual, el modelo lógico y el modelo físico de la base de datos. Con respecto a la fecha, por sistema, figura para el día 30 de mayo, pero como es la escala que se la estamos dejando para dudas, va a quedar nuevamente para el sábado, en este caso 3 de junio. O sea, tienen para esto, técnicamente, bueno, el concepto de día 3, tienen exactamente un mes. Tienen exactamente un mes para trabajar esta entrega. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? La próxima semana. Pero así sí o sí, como para que no sea la razón con el anterior de que dijeron el miércoles, como para tener, digamos, claro lo que hayamos caído y el sábado No entendí. lo que pasa es que usted dijo de que para poder avanzar con el sprint siguiente, hay que sí o sí tener el grupo, no sé cómo fue. Pero en este caso, como dijeron, digamos, 3 días antes de entregar el show. ¿Conmigo? Se refiere a la recta. Ah, por eso fue porque creo que hay un feriado. No, pues como les dije, la próxima semana. No, por eso fue porque una suspensión entre medio, no me acuerdo de qué. De hecho este semestre he estado así, no he caído en ningún atraso, nada, así que. No se fue como ya, si este semestre me he portado bien. He respetado los 10 días hábiles. De hecho, ya tiraron el primer castigo y yo salí liberado por primera vez. ¿Estás periódico? ¿Ah? Te mandan correos como advirtiéndote de que estás irrumpiendo el artículo 28 y si es constante te pueden castigar con carga el próximo semestre. Como eso lo pagan por hora. Ah, le dan menos carga. Sí. Premio castigo. Y no quiero amenazar que me voy al dúo de nuevo. ¿Ah? Sí. Ya niños, si no hay duda, los voy a dejar en libertad. Ustedes definen si quieren quedarse acá avanzando o desean abandonar el buque. Juliana Catalán. Sebastián Escobar. Patricio Espinosa.